progress. Okay, thank you. Habla un poquito más alto. Un poquito más alto, perfecto. De clase de casa te oiga, supongo de profe de secundaria. Exacto. Sí. Decía que Ruma, el posible origen de Irrumator, que es un nombre agente, podría estar relacionado con la propia Roma, porque hay alguna teoría que atribuye Ruma a un origen etrusco. Entonces, la ubre, el origen de la abundancia, la alimentación. Como el tiempo apremia, pasamos a... Sí. Sí. Di que lo entiendes. Entiendo. Pues ya está. Soy entendido. Entiendo. Perfecto. Bien, esto es una pequeña transición hacia la época medieval, porque son dos términos, uno es muy conocido, el sodomita, de la ciudad de Sodoma, aquí sí que lo ha transcrito, del griego sodomites, Sodoma es de origen hebreo. Siempre hacemos, o hemos hecho la pequeña coña de la historia bíblica de Sodoma y Gomorra. ¿Qué misterio esconderán los gomorritas? Para no haber trascendido en la historia. Pero bueno, es un término de origen clásico que se utiliza incluso hoy. Los sodomitas incluso hace un tiempo, bueno, cuando digo un tiempo, ya tengo una edad, hace unas décadas se distinguía entre sodomita paciente y sodomita gente, ¿sí? Que cuando, si hay algún profesor de lengua, ¿no? Cuando explicamos la voz activa y la voz pasiva, lo del complemento agente y el sujeto paciente, al menos a mí, decirme enfermo, no se me escapa, invisible, una pequeña sonrisa. La historia interesante, a mí me fascina el origen de la palabra, el catamito. Es una palabra, después la veremos en la época moderna, medieval y moderna, porque en castellano se utilizó muchísimo por parte en el siglo de oro, sobre todo en el barroco, con la forma catamito. Y lo curioso es que viene de Ganímedes, es decir, el escanciador de los dioses, raptado, aquí la imagen, raptado por Zeus en uno de sus pocos escarceos con mortales. Y eso es curioso. La lengua de transición, que es la que aparece aquí en medio, es el etrusco otra vez. Y no nos tiene que sorprender el cambio de forma de Ganímedes a Cátmite, seguramente, porque el etrusco está bastante probado que era una lengua de acento inicial, con lo cual había mucha síncope y se formaban grupos consonánticos complejos. La adaptación de teónimos, nombres de dioses griegos, pues pasa eso. Afrodita deviene Apru, Semele deviene Semla, Hércules, Heracles deviene Hercle, pasado por ese cedazo del etrusco. Y actualmente, gracias sobre todo a la omnipresencia del inglés catamite, pues es una palabra utilizada, aunque sean registros bastante cultos, en otras bastantes lenguas. Tanto en portugués como en catalán utilizamos la forma catamita con A, catamita final, ¿sí? Con A final, quiero decir. Pero bueno, en castellano es de las pocas que masculiniza el término con la forma catamito, siguiendo, por cierto, la forma original latina. Con esto diría que nos vamos, sí, nos hemos ido, a los términos medievales y modernos. Recordando que sodomita es casi atemporal por cultismo, y lo del catamito en tiempos modernos, en época moderna quiero decir, por su uso durante el siglo de oro, especialmente el barroco, como he dicho antes, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, a un término de origen medieval, bujarrón, y su derivado,
bujarro. Bujarrón proviene en último término del gentilicio búlgaro. En Bulgaria, como en otras zonas de Europa, florecieron ciertas llamadas, desde el punto de vista de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sectas, ¿no?, de corte pauliniciano, que por ejemplo, junto con los tátaros de Occitania, los valdeses, pues en este caso en Bulgaria eran los bogomiles, ¿sí?, los amantes de Dios, por su fundador Bogomil. ¿Qué significa eso? Teófilo, sería nuestro Teófilo, o Amadeo. El tema es ese, que históricamente quien tiene el poder escribe y define los términos, ¿no?, en gran medida, y entonces estas sectas, consideradas sectas, pues tenían cómo se desprestigia a un posible rival, evidentemente con calumnias. En este caso, una de las calumnias que se atribuía a los bogomiles era la sodomía. Y de ahí que el término, pasado por la evolución del latín vulgar bugeru, con vocalización de la L a través del francés, pues que nos ha llegado en castellano con la forma bujarrón. Y existen muchas otras lenguas de Europa ya desde época medieval. Seguramente la lengua de transición, como solía pasar hasta el siglo XIV, más que el francés, fue el occitano, con su forma bougerou. Pues ya os digo, es la asociación directa entre búlgaro y sodomita. Italiano buggerone, veneciano buzaron, que es donde lo ha tomado el checo, buzerant. Os voy a mostrar un documento curioso. ¿Cómo voy de tiempo, Miguel? 5 minutos. 5 minutos, vale, acelero. Bueno, estos son, tal como tenéis aquí, es a la derecha l'introito porta de quelle che vogliono imparare e comprender tedesco. El alemán es un vocabulario alemán-italiano, del cual, fijaos, en 1477, una copia del italiano del catalán al alemán, ¿de acuerdo? Y aparece el Buseron, ¿sí? Y es curioso, os lo quiero poner solo para que veáis que el equivalente al alemán, Ketcher, ¿sí?, igual allí. Ahí es más gracioso, Ash Mina, el amante de culos, ¿sí? Pero aquí es muy curioso porque Ketzer no es más que la evolución en antiguo alto alemán de Cátaros, es decir, el cátaro. Simplemente como curiosidad. Voy un poco justito, ¿a que sí? Bueno. La derivación bujarrón-bujarra es paralela a la de macarrón-macarra. Que por cierto, macarra es un catalanismo del español, y a su vez viene del francés, que viene del neerlandés, que significaba alcahuete, el mediador, maquelar. Bien, vamos, que nos vamos. Términos contemporáneos. Igual me estoy saltando algo, pero bueno. Términos contemporáneos. Sí, el universal, gay, ¿de acuerdo? Marica, mariquita, maricón, etcétera. Julay, julandrón, julapas, julandras. Vamos al gay. Es muy conocida la historia, pero bueno, es bonita porque se juntan su origen germánico, que significaba rápido, alegre, sí, gagis, en gótico, por ejemplo. Se junta con el fráncico, es una unión mística que en el francés se juntan los dos términos, y su fama actual, evidentemente, se ha visto catapultada por su uso en inglés. Ahora explico muy brevemente cuándo se da la transición entre alegre y homosexual masculino. Es muy conocida la historia, tampoco hay mucho misterio. Pero bueno, vale la pena saber que gay es un adjetivo originariamente. Gay, en castellano antiguo existe gallo, galla, gallos, gallas, significa alegre, divertido, y que en catalán se utiliza hasta el siglo XIX. De hecho, cuando se recuperan los Juegos Florales de Barcelona, en 1859, se copia la estructura de los medievales del siglo XIV y se instituye
el premio al maestro en gai saber. El gai saber es la poesía o la gaia ciencia, la poesía, la sabiduría, el conocimiento alegre. La primera documentación que hay sobre el cambio de alegre, ¿no? A homosexual se da en Estados Unidos, concretamente en un poema de Gertrude Stein, 1922, y luego una película, Bringing Up Baby, del 1938, en la que ya se utiliza como sinónimo de homosexual masculino. Pero, evidentemente, estos saltos no se dan de un día para otro. Hay una transición. El término gay, como epítome de persona alegre, en el argot carcelario, pues ya se utilizaba en ese sentido, hombre afeminado en primer término. El gay cat, por ejemplo, y la gay woman era la prostituta. ¿Sí? La mujer alegre es la acepción que todavía da en algunos diccionarios normativos. Termino ya. Marica, mariquita, maricón. Por desgracia es un término con el que nos están insultando, amenazando y matando. Este me costó un poquito, pero tiene que aparecer, evidentemente. El origen es el nombre María, Maricorners. Sí, se ha convertido casi, esto lo podrá corroborar Miguel como neólogo, se ha convertido casi en un cuasi prefijo. Es decir, mariconchi, maricomplejines, ¿no? El término con el que se refería a Mariano Rajoy, cierto periodista de la derecha, la mariliendre, bueno, todos estos términos. El último término, perdón por la redundancia, proviene de María, fijaos en mariposa, ¿sí? Es decir, hay una transición entre el concepto afeminado, marioneta, ¿sí? Marioneta, ¿de acuerdo? Que se deja manipular y que, por lo tanto, adquiere tintes de carácter femenino y de ahí a homosexual hay un solo paso, ¿de acuerdo? Julay es de origen, y julandrón y todas sus variantes, y termino con esto ya, Miguel, no me mates. Es un término jula, julapa, julandras, os he dicho. Hay cierto debate, pero parece claro el origen caló. Según el diccionario gitano de 1837, Francisco Quindalé solo da la palabra julay en el sentido de amo, mesonero. De ahí a es oscura, la transición es bastante oscura, pero como curiosidad, por ejemplo, en Navarra el julay es el gitano. Y, por ejemplo, en otras hablas es el sinvergüenza, el caradura, el pardillo, el pringao, ¿sí? No es julay. Más que nada el significado que denota al homosexual masculino es el de julandrón o julandras, ¿de acuerdo? Y como último ejemplo de la extensión del anglicismo, se me ha bueno, ya veis, un término universal. Y lo que os decía, muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta la contesto por el tiempo o en una parte o lo que haga falta. Espero no haberos ni decepcionado ni cansado con datos un poco así inútiles, y nada, disculpadme el nerviosismo y la apariencia de improvisación, y gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Luis. Yo creo que a pesar del apresurado hemos aprendido bastantes cosas. No sé si hay alguien que quiera hacer algún tipo de comentario, pregunta. Tenemos un par de minutines. Sí. ¿Por qué hay tantos términos referidos al homosexual masculino y no tantos al femenino? Es un caso clarísimo de tabú feminismo. Es decir, igual que hay muchos términos a lo largo del tiempo que denotan un tabú, un concepto tabú, el eufemismo deviene tabú por el uso.
Pensad en todos los términos referidos al lugar donde hacemos nuestras necesidades. Van cambiando constantemente y hay tantísimos por un factor, pues eso, humorístico, denigratorio, insultante, factor tabú, son factores sociales también, ¿de acuerdo? Juegos de palabras, es decir, la similitud de una forma con otra, María, marica, mariquita, que era mariquita era además del insecto, la mariposa y todo eso, no pasaba de ahí, marioneta, tiene el mismo origen, ¿no? Es ese cambio semántico que se da con toda normalidad en todas las lenguas del mundo, porque en todas las lenguas del mundo hay conceptos tabú, hay humor, hay engaño, hay ocultación y hay doble sentido. Yo tengo una duda, lo que son por ejemplo de términos griegos, por ejemplo de febo y todo esto, que como eso no ha evolucionado ningún tipo de término moderno que... Se han quedado como cultismos, el efebo, el chico joven, imberbe, ¿no? El Adonis, en este caso se toma el término de un antropónimo, de un personaje, el Adonis, el sílfide, ¿de acuerdo? Es decir, son términos cultos, se clasifican en los diccionarios y en los glosarios como cultismos. Entonces están tomados directamente de la lengua madre, sin evolución. Hay alguno que sí, el catamito pues, ha evolucionado en cierta manera, pero muchos de ellos, como ya pertenecían a un cierto registro, en latín vulgar no se mantuvieron. Y si lo hicieron fue gracias a la recuperación, digamos, o al Renacimiento, que retomó el uso de estos términos por el simple hecho de que eran grecolatinos. Última pregunta, último comentario antes de pasar al siguiente participante. Bueno, primero felicidades por la presentación, muy chula, me ha gustado un montón. Gracias a vosotros. Y luego, no me ha quedado claro, igual he sido yo que estaba un poco despistada porque no me tomaba café. ¿Gay ha tenido alguna vez un valor despectivo aparte del valor alegre que has mencionado que tenía en la Edad Media? Sí, en la transición, a finales del 19, en el mundo anglosajón, sí que, como he dicho antes, en el argot carcelario, el gay man era el alegre, ¿sí? El alegrito que iba pues eso, igual de celda en celda, alegrando la vida de los compañeros, ¿no? Y luego, claro, la connotación negativa en gay woman. Curiosamente, el gay man era el mujeriego. ¿Sí? El hombre alegre es el mujeriego, esto ya está estudiadísimo. El lagarto y la lagarta, el zorro y la zorra, ¿sí? Es decir, el hombre de la calle, el hombre del mundo, la mujer de la calle y la mujer del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, el gay man era el mujeriego y la gay woman era la promiscua, la puta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros.